A ver, ¿quién no se ha peleado alguna vez con las rutas de archivos en Python? Eso de andar juntando trozos de texto, preocupándose por si la barra es para un lado o para el otro. Pues bueno, para eso estamos aquí. Vamos a ver que hay una forma mucho más elegante de hacer todo esto. Ok, ¿cuál es el plan? Pues mira, primero vamos a recordar por qué la forma de siempre de manejar rutas era un poco un lío. Después entra en escena Pathlib, la solución. Veremos qué es, cómo se organiza, qué podemos hacer con ello y lo más importante, por qué nos va a facilitar la vida en el día a día. Vale, pues empecemos por el principio. El método de toda la vida. Seguro que si llevamos un tiempo con Python, esto nos suena, y mucho. La pregunta es, ¿todavía andamos por ahí construyendo rutas de archivos como si fueran simples cadenas de texto? ¿Es lo que se ha hecho siempre? Sí, pero ¿es la mejor manera? Pues ya adelanto que no, porque este método tiene sus trampas. El enfoque clásico, el del módulo OS, era algo así. Había que montar un bucle, ir recorriendo directorios, juntar nombres, un poco rollo, la verdad. Y lo peor no era solo que fuera pesado de escribir, es que luego te llevabas el código a otro sistema operativo, de Windows a Linux, por ejemplo, y a cruzar los dedos para que no petara todo. Pero por suerte, desde Python 3.4 las cosas son muy diferentes. Aquí es donde entra en juego Pathlib, que es, digamos, la forma moderna e inteligente de hacer esto. Y esta es la clave de todo, el cambio de mentalidad. Con Pathlib, una ruta deja de ser una simple cadena de texto y se convierte en un objeto inteligente que sabe cosas sobre sí mismo y que tiene sus propias herramientas. Y para muestra, un botón. Fijaos en la comparación. A la izquierda, el código de antes con el módulo OS, un poco denso, ¿verdad? Y a la derecha, lo mismo, pero con Pathlib. Una sola línea, más claro, más corto, más directo, no hay color. Vale, para dominar Pathlib de verdad hay que entender un poquito su estructura interna. Hay una idea fundamental detrás de todo esto. Básicamente, el módulo distingue entre dos grandes familias de rutas. Por un lado tenemos las rutas puras, que son para operaciones lógicas, para manipular el texto de la ruta sin necesidad de que ese archivo o carpeta exista. Y luego están las concretas, que son las que de verdad van a interactuar con nuestro disco duro, las que tocan el sistema de archivos. O sea, para que nos entendamos, las rutas puras son como jugar con un mapa. Puedes trazar recorridos, ver nombres de calles, pero no estás físicamente allí. Las rutas concretas, en cambio, son las que te permiten abrir la puerta de una casa de ese mapa, ver qué hay dentro o incluso derribarla. Es la diferencia entre la teoría y la práctica. Y aquí es donde empieza la magia de que las rutas sean objetos. Porque un objeto ruta no es tonto, sabe cosas, sabe cuál es su nombre, en qué carpeta está, qué extensión tiene, y nos da acceso a todo eso de una forma súper fácil. Por ejemplo, ¿qué queremos saber en qué carpeta está un archivo? Pues usamos .parent. El nombre completo del archivo, .name. Solo el nombre, sin la extensión, .stem. Únicamente la extensión, .suffix. Es así de simple. Se acabó el andar cortando cadenas de texto. Fijaos en este ejemplo. Tenemos una ruta a un archivo y ¡zas! Con un simple .parent ya tenemos la ruta del directorio que lo contiene. Directo, limpio y sin complicaciones. Lo mismo con .name. Nos da el nombre del fichero con su extensión. De nuevo, súper intuitivo. Pero es que podemos ir más allá. Si solo nos interesa el nombre sin la extensión, para eso está .stem. Y si lo que queremos es solo la extensión, pues .suffix. Cada parte de la ruta a nuestro alcance de forma independiente. Muy bien, ya hemos visto la teoría, las piezas del puzzle. Ahora vamos a juntarlas y a ver cómo se usa todo esto en la práctica para trabajar con archivos y carpetas de verdad. Imaginemos un flujo de trabajo, típico. Primero, creamos una carpeta, pues, datadir.mkdir. ¿Que queremos escribir algo en un fichero dentro de esa carpeta? Fácil, newfile.writeText. Leerlo después, newfile.readText. Y para limpiarlo todo, newfile.unlink. Fijaos qué secuencia tan lógica y legible. Todo se hace sobre el propio objeto. Y llegamos al momento de la verdad. Vamos a ponerlo todo en perspectiva, con una comparación directa. OSPath, el método antiguo, contra Pathlib, el método moderno. Mirad la tabla. Es que la diferencia salta a la vista. Para unir rutas, antes usábamos una función join. Ahora simplemente usamos la barra, como si estuviéramos escribiendo la ruta a mano. Es mucho más natural. Y para todo lo demás, como comprobar si un archivo existe o sacar su nombre, ya no son funciones sueltas por ahí, son métodos que pertenecen al propio objeto. Todo está en su sitio, es coherente. Así que la gran conclusión es esta.
Tratar las rutas como objetos, que es lo que hace Padlib, nos lleva a escribir un código mucho mejor, un código más legible, más fácil de mantener y sobre todo mucho más robusto, menos propenso a esos pequeños errores tontos que a veces nos vuelven locos. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿a qué esperamos para empezar a usarlo? La próxima vez que haya que tocar algo del sistema de archivos, quizá merezca la pena pararse un segundo y pensar en Padlib. Es un pequeño cambio que puede hacer nuestro código mucho, mucho más limpio y profesional.